Bueno, el título de la conferencia es el papel de la derecha en el golpe de Estado. Ahora bien, la derecha sí, pero el protagonista principal del golpe de Estado fue el imperialismo yanqui, que estaba presidente Nixon y el secretario de Estado Kissinger. Entonces, eso es a lo largo de toda la Guerra Fría, que comenzó cuando la Guerra Fría empezó cuando estaba la Unión Soviética en una potencia que igualaba en armamento y industrialmente y en todo. Una superación tremenda tuvo ese país y enfrentó a Estados Unidos y a los países occidentales. Bueno, voy a decir primero cómo llegó Allende al poder. Tuvo 3 intentos antes, compitiendo con otros presidentes y no ganó. Lo mismo que Lula, 3 veces, al fin ganó Lula. 3 intentos. Ahora bien, voy a decir cómo fue el resultado de esas elecciones que se desarrollaron en septiembre de 1970. Jorge Alessandri, que era de la derecha, obtuvo el 34%. Radomiro Tomic, el 28% de la Democracia Cristiana. Y Allende, el 36%. En ese momento no había segunda vuelta y el Congreso tenía que elegir a uno el que tenía más votos, que era Allende. Para eso hubo una serie de desconformidades con la derecha y sobre todo con el imperialismo. En esa época de Guerra Fría no podían permitir que un país un presidente amigo de Cuba que quería hacer una reforma, que se declaraba marxista, podría ser el presidente de un país del patio trasero que ellos consideran, ajustados a la doctrina Monroe, que es América para los americanos. ¿Pero para qué americanos? América para los yanquis. Esa es la doctrina Monroe. Y nos consideran a nosotros un patio trasero. Entonces quiere decir que la derecha en realidad sí estuvo en contra de esto, pero el que hizo el motor principal para el golpe de Estado fue el imperialismo yanqui, con las personas que dije, que eran de lo más de derecha posible. Bueno, no creo que haya un gobierno que sea de izquierda en Estados Unidos por ahora. Y las Fuerzas Armadas, que estaban entrenadas, preparadas y equipadas para, estar a las órdenes del Pentágono. Esa es la verdad. Entonces la derecha sí tuvo participación, pero yo opino que lo principal fue el motor que inició todo esto. Mucho antes de las elecciones ya estaban preparando, la desestabilización de Chile para que no llegara el presidente Allende al gobierno. Bueno, ahora, ya antes en 1973, a pesar de que en marzo del 73 hubo elecciones legislativas y en lugar del 36% llegó a ganar en las elecciones legislativas, la Unidad Popular, la UP, ganó el 43%. Quiere decir que en este periodo de gobierno de Allende había una conformidad y una aceptación mayor del gobierno por todas las acciones sociales, políticas y sobre todo de política exterior, que ahorita las voy a ir comentando de a poco. Me recuerdo que en junio del 73 se llamó el tanquetazo, que hubo una sublevación militar previo al golpe
que fracasó por diversos motivos, pero ya se estaba viendo de que había, digamos, las Fuerzas Armadas ya estaban decididas a dar el golpe de Estado. Y fue el 11 de septiembre, un día como hoy, hace 48 años, que, digamos, comandados por Pinochet, el presidente Salvador Allende estuvo en la moneda resistiendo, dicen que se suicidó, es una de las teorías, pero la verdad es que la moneda, el Palacio de la Moneda fue bombardeado con aviones de caza, con bombas de 50 libras, es decir, si no lo mataron fue de casualidad. Y dicen que se suicidó, los resultados parece que fueron así, pero lo obligaron a hacerlo. Bueno, la dictadura, como lo dijo el compañero Toño, fue una de las más crueles que hubo en toda América durante toda la historia, con gente desaparecida, un estadio, el Estadio Nacional lleno de prisioneros, muertos, los aviones tiraban la gente en helicópteros viva contra las carrilleras de los Andes. Bueno, todas esas cosas no vamos a hablar porque todo el mundo sabe, digamos, la crueldad de esa dictadura. Y es una cosa importante, para la huelga, la desestabilidad económica, por ejemplo, decía, Kissinger y Nixon decían, hay que hacer aullar de dolor en la economía, desestabilizar a Chile. Y hubo una huelga que paralizaron el país de los camioneros. Los camioneros le pagaron el doble para que no salieran. Todo esto financiado por la CIA, como hacen ahora, como acá también están financiando la embajada a X González y a la derecha. Ellos tienen la USAID y la NED, que son organismos de la CIA para subvencionar a la derecha de diversos países. Yo voy a mencionar aquí la misma, como homenaje a Salvador Allende, él mismo explicaba cómo estaba la situación. Y yo voy a dar aquí unos textos de Salvador Allende, entrecomillados, porque es verdadero, y ahí nos vamos a dar cuenta en qué consistía este. A nadie le escapaba la enorme significación histórica que tuvo Salvador Allende, un gobierno inspirado también en la Revolución Cubana, es verdad, y se declaraba marxista abiertamente. Antes de ser gobernante, hizo un viaje a Cuba, 7 meses después de la Revolución Cubana. Ya conoció a Fidel, a Raúl, en fin, estaba enlazado y admirado por, digamos, la Revolución Cubana. El principal objetivo de la política internacional del gobierno de Allende era, textual, la política internacional de gobierno de la Unidad Popular no es sino la proyección en el plano externo de la forma como se ha conducido, definido nuestro quehacer histórico, iniciar en nuestra patria la construcción del socialismo como único camino eficaz para las grandes masas, encabezadas por el proletariado, y que alcancen el pleno ejercicio del poder y el justo uso de la riqueza común. Dice, desde el momento que triunfamos electoralmente el 4 de septiembre, estamos afectados por el desarrollo de presiones externas de gran envergadura que pretendieron impedir la instalación de un gobierno libremente elegido por el pueblo y derrocarlo desde entonces, que ha querido aislarnos del mundo, estrangular la economía, paralizar el comercio del principal producto de exportación, que es el cobre, y privarnos del acceso a la fuente de financiamiento internacional. Señalando más adelante, nos encontramos frente a fuerzas que operan en la penumbra, con armas poderosas apostadas en los más variados lugares de su influencia,
El chileno es un pueblo que ha alcanzado la madurez política para decidir mayoritariamente el reemplazo del sistema económico capitalista por el socialista. Eso son palabras textuales de Salvador Allende y nos explica cómo estaba esa situación. Digamos, enemigos en la penumbra, yo diría más bien también a la vista, porque me acuerdo que en el golpe de Estado había embarcaciones de guerra en las costas chilenas del Pacífico. El espíritu del latinoamericanista Allende era favorable al desarrollo de esquemas de integración en la región, pero dicho fenómeno debería ser independiente de los intereses imperiales, dirigidos al incremento de los niveles de bienestar social. Esto de la integración de América Latina me hace acordar el último discurso de López Obrador, cuando el aniversario de Bolívar se hizo en la CELAC, que va a ser ahora la reunión del 18, una nueva reunión de la CELAC. Ahí dijo sobre la integración de los países de América Latina sin, digamos, atender a órdenes de ningún imperio. A fines del 72, el presidente Allende llega a Cuba, esta vez como presidente. Se enorgullecía de tener como amigos a Fidel, a Raúl, al Che. La visita estaba incluida dentro de una gira internacional que hizo con países amigos. Fíjense que viajó en ese momento a Perú, que estaba el presidente Velasco Alvarado, que luego fue derrocado por Morales Bermúdez de la derecha en el 75. Visitó a México, que tuvo acá gran popularidad en los encuentros que tuvo en la universidad. En la Unión Soviética, Argelia, Venezuela y también a la sede de Naciones Unidas. Esta gira revistió desde su concepción gran interés en las relaciones internacionales. Es decir, él se preocupaba por las relaciones internacionales, como lo estamos sabiendo que el gobierno de México le toma en estos momentos gran atención a las relaciones internacionales. Bueno, el imperialismo sintió amenazados sus grandes intereses financieros internacionales. Por eso es que las presiones fueron creciendo hasta que desembocó en el golpe de Estado. Poco antes que el Congreso confirmara el triunfo de Allende, un grupo de la derecha, organizado por la CIA, hirió de muerte a René Schneider, el general René Schneider, que era el comandante de las Fuerzas Armadas en ese momento, que decía que había que cumplir la Constitución de la República. Por eso solo hecho fue muerto. Posteriormente, también mataron en Buenos Aires, en el 74, ya después del golpe de Estado, al general Carlos Prats. En una emboscada lo mataron en Buenos Aires, ya estaba exilado porque ya estaba Pinochet como gobernante de facto. Y entonces él había sido, primero relevó a Schneider como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, luego fue por Allende nombrado ministro del Interior, ministro de Defensa y vicepresidente. Esa carga no se la pudieron perdonar la CIA, ni el imperialismo, ni la derecha, ahí también en Buenos Aires, que la derecha estaba tremenda ahí. Bueno, como decía, el imperialismo ordenó articular una operación destinada a hacer gemir de dolor a la comunidad chilena. Eso lo había dicho. Como es sabido, el artífice de esto fue Kissinger como secretario de Estado y el presidente Nixon.
el panorama en América Latina en ese momento, vemos que era intervenido frecuentemente y constantemente por el imperialismo, especialmente los procesos encabezados por Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador en el tiempo de Correa. No difiere hoy de lo que hace la CIA y las otras agencias del gobierno estadounidense aplicaron con el salvajismo en Chile. Bueno, en el fondo los verdaderos poderes responden a los intereses del capital financiero internacional, las grandes corporaciones encabezadas por el complejo militar industrial. Esto quiero tener en cuenta. El complejo militar industrial de Estados Unidos, por ejemplo en Afganistán, perdió no sé cuántos millones y millones de pesos Estados Unidos en Afganistán en una guerra que no ganó, que perdió en 20 años. Pero el que se llenó de dinero y de dólares fue el complejo militar industrial. Es el negocio más grande que hay en el mundo. Ellos venden armas a todos los que, menos a los que están contra de ellos, pero sí a las dictaduras más grandes como Arabia Saudita, como Israel, que son, digamos, enemigos del pueblo palestino. Le llenan de armas, hasta tienen el derecho de tener armas atómicas, como tiene Israel. Que precisamente siempre en Naciones Unidas, cuando votan por los derechos humanos en Cuba, todos votan a favor de Cuba, menos Israel y Estados Unidos. Siempre votó Israel en las Naciones Unidas junto con el imperialismo. Bueno, como sabemos, hay una cantidad de bases desparramadas por América Latina. En Colombia hay 5 bases. También en el tiempo ya después de Pinochet, en Chile, en Concón, en Valparaíso, en Chile, instalaron en el gobierno de Bachelet, creo que fue, permitieron instalar una base militar. En Honduras, la de Palmerola, hay bases en Aruba, Curazao. Y había en Ecuador, que la retiró Correa, una base, no sé si la volvieron ahora a instalar nuevamente, con este gobierno de derecha y traidor que hubo de Moreno. No digo el nombre porque no puedo decir el nombre, que es un héroe y ese fue un traidor. Yo le digo Moreno a secas, el traidor Moreno. Y ahora está el gobierno de Lasso, que es un banquero, que por lo menos es de derecha y ya sabemos qué es, pero el otro, digamos, fue promovido por Correa y resultó un traidor y salió a Estados Unidos, le quitó el asilo a Assange del Wikileaks y todavía está preso en Inglaterra para ser extraditado a Estados Unidos. En el Plan Cóndor, el ejército chileno fue el que dirigió el Plan Cóndor, que había intercambio de prisioneros entre todos los países, digamos, de las dictaduras que había en ese momento, porque esta forma parte de dictadura. La primera no fue la de Chile, fue en el 74, el golpe de Estado en Brasil. Después hubo un golpe de Estado, antes de la chilena, hubo un golpe de Estado en junio del 73 en Uruguay. Hubo en el 76 en Argentina. Digamos, todos eran dictaduras y apoyadas por la OEA. La OEA, tranquilamente, dice los derechos humanos, jamás la OEA le interesó los derechos humanos. La OEA es, como dijo Raúl Roa, el canciller de la dignidad, cuando expulsaron a Cuba, es el imperio de colonias. Y eso es lo que está diciendo ahora López Obrador sobre la OEA, con este Almagro, que es un agente directo, embrutecido, digamos, y descarado, un agente del imperio. Cuando, digamos,
dijo que había un golpe de Estado en Bolivia en el 19, cosa que los mismos gringos y la prensa gringa ha dicho que eso era falso. Y la prueba está que hubo elecciones y ganó por amplio margen el candidato de Evo, que era el compañero, ¿cómo se llama? Exacto. Bueno, entonces quiere decir que el Pentágono, digamos, ellos piensan que es un patio trasero y tienen derecho a todo esto. Ahora, no, en la Guerra Fría no solamente esas dictaduras, hubo dictaduras en toda Centroamérica, de las más sangrientas, como la de Trujillo en República Dominicana, con la de Batista en Cuba, precisamente, que el pueblo se rebeló y por eso que la revolución armada sí prosperó en Cuba, porque el pueblo estaba totalmente en contra del corrupto gobierno de Batista. Porque digamos, también en Nicaragua sucedió que Somoza era tan repudiado por la gente que hubo un apoyo popular para la lucha armada, de las cuales yo intervine en el plano de la aviación, el abastecimiento y transporte de personas ahí, en Nicaragua. Entonces, cuando, por ejemplo, el compañero decía a Prigolini, yo discrepo con él, que el MIR en Chile estaba para la lucha armada. Pero con la lucha armada tiene que tener condiciones. Primero que esté el pueblo contigo y que haya un resquebrajamiento en las Fuerzas Armadas o simplemente que sean débiles y así se puede derrocar. La lucha armada en Chile era imposible con un ejército que estaba totalmente sometido a el imperialismo y al Pentágono. Bueno, y los golpes de Estado que se dieron después, como fue el intento de golpe de Estado en Bolivia en el 2008, en Ecuador contra el presidente Correa en el 2010, y ni que hablar, bueno, y en Honduras contra Zelada en 2012, creo que fue, no, en 12 fue, sí, en 12, y en Brasil contra Dilma Rousseff, que pusieron a Temer y esto llevó a poco, encarcelaron a Lula y ahora está el nazifascista de Bolsonaro, ahí haciendo cualquier cosa, desestabilizando el país contra los indígenas, todo un gobierno nazifascista de Bolsonaro, que casualmente en unas movilizaciones que él, digamos, provocó, llamó a los camioneros. Fíjate, los camioneros, qué casualidad que en Chile en la derecha de los camioneros están ayudando a la derecha. No sé, es un gremio, proletariado también, pero así el proletariado, como decía Lenin, proletariado, la aristocracia obrera, en fin, que eso es manipulada por la derecha, siempre hubo eso. Y acá en México ni que hablar, si hablamos de la CTM, ¿por quién está manipulada? Y todavía Romero de Champs no está preso, todavía está tranquilo ahí con los millones de robots de Pemex. Es increíble. Bueno, evidentemente que hay un paralelismo entre lo que sucedió en Chile, la desestabilización, la guerra híbrida. La guerra híbrida no es solamente tirar bombas, sino, digamos, los medios de comunicación que dominan el mundo, como el País de España o Globo de Brasil, el Clarín y La Nación de Argentina y los periódicos de acá de la derecha, excepto en La Jornada. Es decir, que es una guerra también de comunicación. Es una guerra de comunicación. Entonces, eso se dio también en Venezuela. En Venezuela se dio que hay un paralelismo entre lo que pasó en Chile y lo que pasó en Venezuela. El Comando Sur preparó un plan, la operación que se llamaba
me acuerdo el nombre, cómo se llamaba, la operación era Venezuela 2 o algo así. En eso, ¿qué pasaba? Decían que tenía que desestabilizar, hacer movilizaciones callejeras, propaganda, llamó a gobiernos como el de Calderón, el Aznar, que había sido presidente de España, a la calle de Uruguay, etcétera, etcétera, a Vargas Llosa, para propiciar, digamos, diciendo que Venezuela era una dictadura. Y precisamente se le dio directivas a Almagro de poner la Carta Democrática a Venezuela a los efectos de desestabilizar el país. Bueno, nos espera una difícil senda por transitar hacia la reconstrucción de la renovada conciencia nacional y regional en la perspectiva de hacer prevalecer lo que nos une en América Latina y el Caribe, como se proyecta, que es el ALBA, que existe, el UNASUR, que fue tirado abajo por el gobierno de este traidor Moreno, que se va a revitalizar, y la CELAC, que está ahora bajo la presidencia de México. Digamos, esto es la CELAC. ¿Qué dice López Obrador? Que la OEA hay que tirarla abajo, porque responde a intereses, digamos, está subordinada a intereses y no tiene que estar subordinada a ningún interés. No dijo el imperialismo yanqui, dijo a nadie, no subordinada a nadie, pero lo que quiere decir es eso. La OEA es una agencia, es, como dijimos, el Ministerio de Colonias. Hay que cambiarlo, puede ser la CELAC o puede ser... Últimamente, hace 2 días, eso declaró el canciller Ebrard, de la OEA se tiene que acabar, no puede ser así, que esté al servicio de una potencia, por no decir imperialismo. Ahora, parafraseando la frase de Allende, decía que se abran las grandes alamedas de una sociedad más justa y soberana. Eso es lo que nosotros pretendemos para toda nuestra América. Ahora bien, le voy a decir después de Pinochet, ¿qué pasó? En 1988, Pinochet, creyendo que el pueblo iba a responder, hubo un plebiscito y perdió. Para la continuación de Pinochet, sacó el 44%, y por el no a Pinochet el 56%. Fue así que en el año siguiente, en octubre del 89, hubo unas elecciones y que ganó Patricio Aylwin. Después le siguió Eduardo Frei, después el Ricardo Lagos, después Bachelet, que todo se llamó la concertación, que era la democracia cristiana junto con el socialismo, pero no el socialismo que estaba con Salvador Allende. Hay socialistas, la mayor parte del socialismo se pasó a la concertación. ¿Y qué pasó con eso? Siguió el mismo esquema neoliberal, la política internacional siempre votando contra Venezuela, en la OEA, precisamente, y digamos, con la constitución vigente no le cambiaron ni una coma a la constitución que elaboró Pinochet en 1980. Eso es. Entonces también ganó la derecha, ya no de concertación, Piñera en 2010 y luego en 2017, que todavía está presente. Entonces, ¿qué pasa? En Chile, en el 19, hubo un aumento del transporte público y la gente salió a las calles masivamente como nunca. Y como despertó el pueblo chileno, despertó verdaderamente meses y meses y meses. ¿Qué pasó? Pidieron el cambio de la constitución pinochetista, que era donde estaban las raíces y estaban sujetas hasta la economía a, digamos, la constitución esa que elaboró Pinochet. Esas movilizaciones llegaron a que el presidente Piñera tuvo que aflojar y autorizó una elección para la convención constituyente.
En esas elecciones realizadas en mayo, la derecha obtuvo solo 37 escaños de los 155 en juego. Quiero decir que la derecha ahora en esta convención constituyente no tiene derecho a vetar o a discutir ninguno de los textos que salen en esta nueva constitución. Eso es muy importante. Bueno, y también lo importante, este junio se integró la convención constituyente y fue elegida como presidenta una indígena mapuche, una doctora, Elisa Loncón. Esto es importantísimo. Cuando los gobiernos de Piñera, todos fueron, estos gobiernos de la concertación también, racistas, tirando a los indígenas mapuches, digamos, reprimiéndolos y no dándoles las tierras que corresponden, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto es un triunfo verdadero. También la derecha quedó mal parada, en la misma fecha se hicieron elecciones para las alcaldías. Ganaron los independientes y la izquierda. Y una cosa importantísima, la alcaldía de Santiago, la más importante del país, fue ganada por una compañera del Partido Comunista Chileno, Iracy Hasler. Eso es importantísimo. En la capital del país, una comunista está gobernando. Así se vienen las cosas en Chile. Bueno, en las primarias para las elecciones que van a ser el 21 de noviembre, presidenciales, en el grupo de izquierda que se llamaba Aprueba Dignidad, el candidato comunista era el candidato Daniel Jadwe, era el favorito en las encuestas. Sin embargo, ganó un compañero del Frente Amplio, que es con coalición con ellos, que se llama Gabriel Boric, un joven de 34, 35 años, que va a competir por la agrupación de izquierda en noviembre y según las encuestas tiene mayoría. Y por la derecha ganó otro joven que se llama la coalición Chile Vamos, otro joven que se llama Sebastián Sichel. Entonces es importantísimo, van a ser importantísimas las elecciones que va a haber en noviembre en Chile para cambiar totalmente el panorama como se está cambiando. Cuando estuvo Macri en la Argentina, que duró nada más que 4 años, que es lo que corresponde allá, y ganó Alberto Fernández. Lo que se está dando en Perú, con el triunfo de Pedro Castillo, lo que puede en Colombia, el gobierno está cada vez más desprestigiado y se dedica a invadir a Venezuela. Ya hubo 2 invasiones, una en el 19 frustrada y otra la operación Gedeón en el año pasado, digamos, que fueron detenidos mercenarios colombianos y hasta de Estados Unidos. Entonces, las perspectivas para América Latina, digamos, importantísimo el triunfo de México, México, Argentina, Perú. Esperemos que el año que viene haya elecciones en Brasil y Lula, que ya dijo ayer o anteayer, dice, yo respeto a la derecha, que haya derecha, pero el gobierno de Bolsonaro no es de derecha, el gobierno de Bolsonaro es nazi-fascista por sus hechos. Está contra el Poder Judicial por la Suprema Corte de Justicia, está contra el Congreso, está contra la vacuna, está contra todas estas cosas. Yo no sé si como a Hitler y Mussolini, que tienen algo de demente, ¿no? Entonces, esperemos nosotros que con esta unidad que pretendemos aquí en México, la mayoría de los compañeros conscientes, de la gente consciente y la política exterior de López Obrador. El 18 va a haber la CELAC, se va a reunir aquí, después de las fiestas patrias, se va a reunir aquí la CELAC y van a tocar el tema de la OEA, para cambiar la OEA,
para que no esté al servicio de ninguna potencia. Y eso es importantísimo, y eso está impulsando la política exterior de México de López Obrador. Esperemos que esto sea así y que el imperialismo sea derrotado, porque no es lo mismo si vamos a ver lo que era Trump y lo que es Biden, es lo mismo. Todos los gobernantes han sido, digamos, está primero el imperialismo, los intereses del gran capital, de las corporaciones y del complejo militar industrial. Así que tenemos que derrotar por todas las vías al imperialismo, pese a los medios tradicionales que están en contra. Así va a ser, y así como se dio en México, se dio en Argentina, se dio en Perú, así vamos a ganar por la vía electoral. No hay por ahora otra forma de ganar. Y les digo, compañeros, muchas gracias, las preguntas y hasta la victoria siempre. ¡Viva Chile! ¡Viva México! ¡Viva nuestra América! Si hay preguntas o compañeros, como esto es, pueden intervenir compañeros, ¿no? Es de reflexión colectiva. Si quiere sentarse otro compañero. No, pero con el micrófono. Sí, se oye, sí, ¿verdad? Bien, me parece muy importante la plática que ha desarrollado el compañero. A mí me preocupa un poco señalar qué fue lo que pasó con Allende, ¿sí? Hubo algunos problemas. Le comentaba hace ratos a algún compañero que todavía antes del golpe de Estado recuerdo haber visto una película sobre Chile que se llama ¿Cuándo, cómo y por qué se mata a un general? ¿Sí? Entonces, eso fue muy importante. Para mí, el grave error que cometió el compañero presidente Salvador Allende fue no haberse preocupado por el ejército. Lo señalaba la semana anterior, ¿sí? De que porque tiene importancia para lo que está sucediendo en México, ¿sí? Hay mucha gente que yo he oído que está inconforme con que el presidente esté cooptando al ejército mexicano, que no le esté dejando que se vaya. Y les recordaba hace una semana que cuando visita Fidel Castro a Chile, al presidente Allende, hace un comentario pues muy grosero si quiere. Dice, a este pendejo le van a dar un golpe de Estado. Porque la revolución se hace con el ejército o contra el ejército, pero nunca ignorando al ejército. Y eso fue clave. Me parece que nuestro presidente ha sido muy claro, entiende lo que es esa lucha. Entonces, eso es muy importante. Creo que además tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario de que quienes lleguen sean gente honesta y honrada, porque parte del golpe que le dieron a Brasil con Dilma Rousseff es porque Dilma Rousseff andaba muy jacarandosa buscando por ahí y se estaban cometiendo muchos ilícitos dentro de su gobierno, ¿sí? Entonces, es muy importante estar claro. No ignoramos, casi nadie o nadie ignora la historia del imperio, menos en México, cuando nos cercenaron más de la mitad de nuestro territorio. ¿Y por qué sucedió? Porque hubieron cobardes aquí, ¿no? Por eso la famosa frase del general Anaya, ¿no? Cuando le pide Rines, dice, no, si tuviéramos balas no estarías tú aquí al imperio, ¿sí? Entonces, tenemos que ser claros, ¿sí? A veces hay cosas que no nos gustan, pero vale la pena por los intereses superiores. Eso es todo. Gracias, compañero. Quería decirte con respecto a las Fuerzas Armadas esto. No fue una pregunta, pero quiero complementar. Precisamente
digamos, las Fuerzas Armadas de Chile, acuérdense que no tenía mayoría, él ganó con el 36% de los votos, y no era fácil, digamos, subordinar a las Fuerzas Armadas. Había generales, como dije, el general Schneider lo mataron por ser constitucionalista, el general Prats, que fue hasta vicepresidente de la República, lo mataron en Buenos Aires. Es decir, había, como había ya en Uruguay, gente como yo y como otros compañeros que quedaron presos y otros los mataron de las Fuerzas Armadas, más del Ejército que de la Fuerza Aérea. Yo tuve la suerte de que el pueblo de México me acogiera aquí en la embajada, digamos, después de estar 3 meses, mejor dicho, en la embajada ya en Uruguay, y me trasladaron aquí, y aquí me quedé. Y si me muero, que digan que estoy dormido y me traigan aquí, porque ya soy más mexicano que el mole. Y soy de la América Latina, eso es, de la patria grande. Ahora, ¿qué pasa? En Cuba, por ejemplo, digamos, se derrotó el ejército revolucionario del 26 de julio, así se llamaba, fue, digamos, derrotó a las Fuerzas Armadas, quedaron algunos oficiales que ya estaban cooptados y se transformó totalmente y se formaron las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, que es un baluarte de la revolución. Bueno, ¿qué pasó? En Venezuela también un general que ya sabía, no era general, era comandante, era teniente coronel, Hugo Chávez, bueno, transformó las Fuerzas Armadas y en lugar de ser al servicio del imperio, le llamó Fuerzas Armadas Bolivarianas, en defensa de la patria, nada que ver con las relaciones con el imperio, y cambió la doctrina, una doctrina de defensa de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada le decía a él a todo lo que es Fuerza Aérea, a la Marina y el Ejército. Ahí sí hubo un cambio, y ahí está el general Padrino López comandando Fuerzas Armadas, que tiene armamento, porque también está la cooperación internacional de Rusia y de China. Es importantísimo, compañeros, eso, la correlación de fuerzas que hay internacional. Los gringos ahora, digamos, no pudieron con Afganistán, van a poder con China y con Rusia en el convenio estratégico que hay entre ellos. Imposible. Todo el armamento que tienen las Fuerzas Armadas de Venezuela son misiles de alta generación, no es cualquier cosa, por eso no han invadido, no pueden invadir, digamos, tendría un costo tremendo. Entonces, también en Bolivia se creó, Evo Morales creó la escuela antiimperialista de defensa. Sin embargo, hubo los que estaban en la cabeza, hicieron renunciar a Evo Morales, quiere decir que eso no resultó. En Uruguay tampoco se hizo nada. Nosotros hicimos como militares y teníamos una organización para no mandar por lo menos militares a las escuelas del Pentágono. Tener una doctrina nacional, pero no, las Fuerzas Armadas de Uruguay siguieron igual. Inclusive ahora tienen, digamos, un general Manini Ríos que nombró Mujica, porque Mujica, ojo con Mujica, muy así, muy austero, anda en su boche y todo, pero puso a Almagro de canciller y después lo fue a promover y ahora se arrepintió, dice él. En 5 años que lo tuvo de canciller no se dio cuenta Mujica quién era ese tipo, Almagro. Lo peor que hubo en la OEA, y para decir lo peor en la OEA hay que decirlo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? No se hizo nada con las Fuerzas Armadas y hay un grupo que puso de comandante en jefe del ejército a este general Manini Ríos y hizo una cantidad, quiso perdonar a unos oficiales que habían torturado y el presidente Vázquez a lo último, que también lo aceptó, a lo último lo tuvo que expulsar y formaron un grupo de extrema derecha formado por militares y algunos, digamos, subordinados civiles que se llama Cabildo Abierto, que están integrando parte de la coalición del gobierno de derecha del presidente Lacalle. Bueno, así es. Las Fuerzas Armadas, si no se cambian las Fuerzas Armadas, es lo que dice el compañero, con las Fuerzas Armadas
o sin las Fuerzas Armadas, pero hay que tenerlas en cuenta. Y en México lo que se está haciendo es tratando de cambiar a los mandos y de a poco ir formando, digamos, de a poco se hace eso, no se puede hacer un día para el otro. Además, hay que decir la verdad, hay muchos militares corruptos y además militares del tiempo de Peña Nieto y de Calderón, la guerra, hicieron masacres como en Tlatlaya, como es Tenochtitlán, no, Nochitlán, todas esas cosas. Hicieron masacres. Eso no se está haciendo ahora. Bueno, es muy difícil cambiar las Fuerzas Armadas, pero sí hay que cambiarlas. Sí hay que cambiarlas. Como se cambió en Venezuela y en Cuba, que son auténticamente revolucionarios. ¿Otro compañero quiere intervenir? Bueno, muchas gracias, maestro Walter, por su exposición. Yo quiero solamente hacerle una pregunta que pues a nosotros nos llega poca información verdadera. Aquí en relación con el hecho de la caída de Allende, con la reacción, ¿cuál fue la reacción del pueblo chileno y sobre todo del partido que lo propuso para presidente? ¿Cuál fue la reacción de esa gente cuando me parece que el presidente Allende resistió 2 o 3 días en el palacio y durante ese tiempo y después, ¿cuál fue la reacción del pueblo chileno? Por su respuesta, muchas gracias. Bueno, la reacción del pueblo chileno, los que salieron a la calle, lo masacraron. No era tan fácil salir así. Y el Partido Socialista se empezó a poner de derecha. El Partido Comunista siguió en la línea, la verdad que sí. Y por supuesto que ahora el único partido que tiene cierto respeto por la ciudadanía chilena, aparte de los independientes, del Partido Comunista. Él nunca se puso el Partido Comunista nunca estuvo en la concertación. La concertación que fue la continuación de la constitución de Pinochet, del neoliberalismo, de la política exterior reaccionaria contra Venezuela. Entonces, pero la reacción en el 88, cuando hubo un plebiscito y cuando no hubo, digamos, amenazados con un fusil, fueron a votar y ganó por el 56% el no. Quiere decir que el pueblo no estaba conforme. Pero cuando hay una masacre total así, digamos, llenaron el estadio de Chile de gente prisionera, muchos de ellos muertos, los mataban directamente. Me acuerdo un cantor famoso que lo mataron, Víctor Jara, como ejemplo. No era tan fácil salir a las calles con un ejército armado. Es dificilísimo, no es fácil porque está la muerte. Y sin embargo, en el proceso, a los 88, estamos hablando de unos 88 menos 73, ¿cuánto es? 77, 7 y 8, 15 años después. 15 años después, el pueblo dijo, Pinochet no. Sin embargo, la concertación, que estaba el Partido Socialista, que se volvió de derecha, excepto algunas honrosas excepciones, siguió con la política pinochetista, neoliberal, que fue un ejemplo. Me acuerdo que acá en México la derecha, tenemos que seguir el ejemplo de Chile, el ejemplo de Chile. El ejemplo de Chile empobreció a la gente, hizo millonarios a los mineros, a toda esa gente. Evidentemente que sí, progresó Chile, pero ¿para quién? Para los ricos. ¿Otro compañero quiere hacer alguna pregunta o intervenir? Recuerden que es una reflexión colectiva.